Bienvenidos a esta nueva jornada. Vamos a, este, vamos a iniciar, bueno, vamos a dar un pequeño momento para que sus compañeros puedan ingresar, ¿verdad? A la jornada, ¿sí? Bueno, vamos a dar un momento. Y mientras voy a poner los videos para la antesala.
Bien, buenos días. Eh, ¿Se escucha? Solamente ahí levantan la mano y así voy a saber que sí se está escuchando. Por favor, ¿se escucha? Ok, muchas gracias, Abrego. Bueno, vamos a iniciar esta jornada, ¿verdad? Esta semana la dedicamos a la responsabilidad. Y voy a presentar en este momento. Perdón, me equivoqué, no era esa la que debí presentar, en un momento se las presento. Ahora sí, voy a presentar, acá estamos. Bien, estamos en la semana 7, ¿verdad? Y bueno, para esta jornada vamos a terminar la respiración celular. Vamos a recordar un poco que respiración celular no indica, o más bien, hemos estado confundiendo la parte de intercambio de gases con respiración, ¿sí? Y es necesario aclarar esto porque me comentaba un médico que da clases también de que es increíble cómo algunos de los estudiantes llegan a la universidad y todavía confunden esta parte de respiración celular. Así que vamos a poner, eh, vamos a aclarar conceptos, definiciones, y en esto tiene que ver mucho la situación de no confundir términos de mucha importancia como lo van a hacer. Eh, Intercambio de gases, ¿verdad? Y cómo obtiene fuente de energía. Así que ustedes mismos van a indagar, van a representar y describir fases y diferentes tipos de respiración. Bien, como decía, en nuestro contenido socioemocional tenemos la responsabilidad. En este sentido, eh, ya poco a poco nos vamos acercando más a la semipresencialidad la mayor parte de grados. Eh, este día se incorporan nuevamente ya niños de más secciones. Hoy tenemos ya octavo grado, y pronto ya
tercer ciclo de bachillerato ya va a estar casi completo en semipresencialidad. Así que dentro de la parte de responsabilidad está el poder detener el COVID mediante la responsabilidad. Claro, el virus no se va a replicar si seguimos los protocolos de bioseguridad, y aquí en el colegio eso será de mucha importancia. Muy bien, vamos a ver. Siempre dentro de lo que mirábamos la semana anterior, hablábamos un poco sobre el metabolismo. La característica, una de las características importantes que tienen los seres vivos es que pueden transformar la energía de su entorno. Es decir, extraer de alguna molécula van a extraer eh, electrones, van a extraer como sea la energía que necesitan para realizar diferentes fenómenos. Allá por octavo, séptimo, eh, que se estaba estudiando la parte de energías y sus diferentes tipos, ¿sí? Se hablaba mucho de la energía potencial. Y dentro de la vertiente de energía potencial y las bifurcaciones de energía potencial teníamos gravitatoria, elástica, energía química, ¿sí? Entonces, hemos mencionado en el contenido de membrana plasmática y membrana celular en general, habíamos hablado cómo hay transporte a través de la membrana que necesita energía. A eso nos referimos en este punto. Se utiliza la energía para diferentes actividades metabólicas y estructurales, y poníamos el ejemplo de las mimosas, ¿se recuerdan? Otro ejemplo en ese sentido sería las plantas carnívoras o atrapamoscas que van a cerrar sus estructuras para dejar atrapadas las moscas, ¿ya? Eso se da a través eh, de flujo ¿cómo se llama? De sustancias a través de las proteínas que se encuentran en las membranas, y de esa forma se van a movilizar los no la ven. Perdón, se van a movilizar el ATP a tal punto de poder abrir los diferentes canales necesarios para que fluyan este, para que fluyan las sustancias necesarias que necesita introducir. Habíamos mencionado también que a partir de aminoácidos, de carbohidratos y de grasas, se puede obtener el ácido pirúvico, que este ácido pirúvico se puede ir a diferentes rutas metabólicas para obtener fermentaciones o convertirse en acetilcoenzimo A e introducirse al ciclo de Krebs, luego a la cadena transportadora de electrones, ya en la cadena transportadora de electrones obtener el máximo número de ATP a partir principalmente de glucosa. Veamos, en el ciclo de Krebs, se da iniciando vía de carbohidratos. ¿Sí? La glucosa se va a descomponer. Como en la semana anterior nosotros pudimos estar observando, incluso en la parte de la insulina que explicábamos, teníamos esa parte de forma muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos aquí el inicio de la respiración a través de la glucólisis. Es esta que está acá, la que les voy a mostrar en este momento, la glucólisis. Va a entrar una molécula de glucosa, ¿sí? ¿Dónde va a entrar la molécula de la glucosa? Va a entrar a la célula. Esta célula, ¿sí?
o eso será posible gracias a la insulina. La insulina va a ser la molécula que va a estar abriendo los diferentes poros en la célula para que pueda entrar el azúcar. En este caso va a ser la glucosa la que va a entrar, ¿sí? Si entra fructosa, recibirá un tratamiento previo para poder convertir la fructosa en glucosa. El punto es de que la glucosa es el azúcar más simple e importante que va a ser transformada al final en energía. Y otras, o sea, son rutas metabólicas ya establecidas, ya que tienen millones de años. Estamos hablando incluso que las bacterias utilizan esa ruta, las que se especializan en degradar, por ejemplo, glucosa, eh, y entonces no hay forma de poder cambiar la ruta metabólica. Todas se van a dirigir a eso. Y eso es algo eh, como les digo, que tenemos en común la mayor parte de seres vivos. ¿Sí? Estas rutas metabólicas, incluso, o sea, las rutas metabólicas a nivel celular, la mayor parte son las mismas y eso es lo que nos define, que venimos de ancestros comunes de forma evolutiva, eh, y que claro, posteriormente se bifurcan y después vamos a ver un momento el ácido pirúvico y me van a comprender que dependiendo el grupo metabólico, ¿sí? Así también ha ido parte de la evolución. Todo esto que estoy mencionando tiene que ver también con la evolución de los diferentes seres vivos. Ok, entonces él decía, la glucosa. Entra la glucosa, entra la glucosa al citoplasma, ¿sí? Eh, en el citoplasma va a ser convertida a lo que mirábamos anteriormente en ácido pirúvico, ¿sí? Necesita utilizar diferentes enzimas como las hemos estado mencionando en la jornada en la jornada que quedó grabada, ¿sí? Y claro, en este punto, vean lo siguiente, entra ATP para la glucosa, entra ATP y sale ADP. ¿Qué significa? De que a la glucosa se le va a incorporar un grupo fosfato. ¿Sí? Este grupo fosfato le va a permitir el poderse utilizar. eh, Posteriormente será descompuesta a moléculas de menor tamaño para extraer el máximo de ATP que se pueda. Ahora, aquí utiliza, vean, siempre utiliza ATP, sale el ADP. Entonces, actúa aquí la primera enzima que se llama glucosa 6-fosfato, perdón, una exoquinasa. Y la exoquinasa lo que va a hacer es introducir el grupo fosfato en la glucosa. Posteriormente entrará otra enzima que la va a transformar, que será una isomerasa, y a partir de ese momento será una fructosa 6-fosfato. Nosotros habíamos estado viendo las diferentes moléculas y las enzimas. Entrará ya en este otro punto otro ATP y observen aquí, se convertirá en una fructosa 1,6-difosfato. ¿Qué significa esto? De que ya nuestra molécula de glucosa tiene un grupo fosfato. A partir de ese momento, se convertirá o será dividida en dos moléculas. Y estas moléculas tendrán únicamente 3 carbonos. La glucosa tiene 6 carbonos, pero ya en este punto se divide a la mitad. ¿Sí? Vamos a ver, ya vamos a ver esta parte que dice NAD+, NADH, que fundamentalmente son transportadores de electrones a nivel molecular, y ya vamos a poder observar las estructuras y vamos a poder observar también la forma como
extraen el grupo fosfato y utilizan el fósforo, ¿sí? Bueno, al final, sí, al final de todo este proceso, vamos a tener el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, como lo mencioné en la jornada anterior, es el que va a seguir diferentes rutas metabólicas en la fermentación. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de fermentación: alcohólica, láctica. Mencioné en ese momento también que uno de los ejemplos fue de que cuando hacemos ejercicio y hay ácido pirúvico o piruvato en nuestros, ¿cómo se llama? En nuestras células musculares, entra cierta cantidad de oxígeno y eso es lo que nos va a producir. Se va a oxidar, o se va a reducir el ácido pirúvico y se va a convertir en ácido láctico. Y eso nos va a causar el dolor típico que sentimos después de haber hecho ejercicio durante un día completo, o cuando no estamos acostumbrados o tenemos días de no hacer eso. Bien, este proceso de la glucólisis se da en el citoplasma, ¿de acuerdo? Bueno, y luego tenemos un poco acerca del catabolismo y anabolismo, y voy a dejar de compartir para compartir otro documento que en realidad es este mismo, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos entonces. Vamos a recordar dos tipos de metabolismo. Vamos a tener el catabolismo, que es en el que van a entrar moléculas gigantes o grandes, como los carbohidratos, ¿sí? Y van a ser degradadas, van a ser convertidas en moléculas de menor tamaño. Y, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar, vean, esta es la parte que les mencionaba de la respiración. ¿Alguien tiene la capacidad de poder respirar glucosa? Nadie tiene la capacidad de respirar glucosa. Entonces, ¿por qué se utiliza en la respiración que les acabo de mencionar la glucosa? Vean, en el proceso completo, el catabolismo va a ir desintegrando la glucosa y va a producir dióxido de carbono. Va a producir también agua. Este proceso de catabolismo ya lo comenzamos a ver con la glucólisis, ¿sí? Se va descomponiendo y se va a obtener aquí también el ácido pirúvico. Muy bien, en el proceso de anabolismo sucede el efecto contrario. Se van a ir sintetizando diferentes sustancias, diferentes organelos, diferentes
como decir, sustancias más grandes, ¿sí? Moléculas de mayor tamaño, y se va a ir incorporando incluso el ATP que va a servir para el resto de procesos metabólicos. Entonces, el catabolismo se va a encargar de destruir las moléculas de mayor tamaño y las va a ir simplificando, y el anabolismo va a servir para sintetizar moléculas de mayor tamaño, ¿sí? El catabolismo va a extraer al final ATP. El anabolismo va a introducir ATP en las diferentes moléculas. Bien. Decíamos entonces que el metabolismo es la capacidad de transformación de la energía del entorno. Veamos, precisamente por eso, vean, hay diferentes tipos de seres vivos y algunos de ellos, por ejemplo, van a hacer fotoautotrofas, fotoheterótrofas, quimioautotrofas o litótrofas, quimioheterótrofas o heterótrofas, ¿sí? La fuente de obtención de carbono de las fotoautotrofas es el dióxido de carbono, de las fotoheterótrofas diferentes compuestos orgánicos, quimio, ¿sí? O litótrofas pueden utilizar hidrógeno, amoníaco, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, perdón, ácido sulfídrico e incluso el mismo dióxido de carbono. En las quimioheterótrofas pueden utilizar, aquí pueden observar la misma glucosa. ¿De dónde obtienen esta fuente de energía? ¿Sí? A través de la luz o a través de compuestos químicos. Aquí no es tan difícil de lograr diferenciarlos por su nombre, del inicio de su nombre. En relación al oxígeno, las fotoautótrofas, fotoheterótrofas pueden ser anaerobios o aerobios, es decir, pueden estar en ausencia de oxígeno o en presencia de oxígeno. Comencemos con esta otra ruta metabólica que complementa la anterior. Habíamos mencionado de cómo la glucosa, ¿sí? A través de diferentes enzimas en el citoplasma van a desintegrar la glucosa, va a producir dióxido de carbono y va a obtenerse esta sustancia, esta molécula, que es el piruvato. Posteriormente, el piruvato es llevado a la mitocondria y en la mitocondria va a iniciar con el ciclo de Krebs, y posteriormente va a pasar una parte a la cadena transportadora de electrones. Fundamentalmente se va a obtener en toda esta ruta metabólica 38 ATP. En la ruta metabólica de la glucólisis se van a obtener únicamente 2 ATP. Ya vamos a detallar más en la presentación. Y otra ruta, como lo habíamos mencionado, será que esta molécula se vaya, ¿sí?, a la fermentación. Y tenemos diferentes tipos de fermentación, ¿de acuerdo? Vamos a tener las fermentaciones lácticas, las alcohólicas y las acéticas. Vamos a ver fundamentalmente, o con un poco de mayor detalle, dos, la alcohólica y la láctica. Vean, en la parte de la mitocondria y cadena transportadora de electrones se utiliza oxígeno. Y en la parte de la fermentación no se utiliza oxígeno. Sí. Bien, ahí lo que tenemos es, como teníamos en la parte del organizador gráfico, ¿sí? Pueden entrar ácidos grasos, va a sufrir una detoxidación y vamos a obtener el acetilcoenzimo A. Por parte de los azúcares, entran los azúcares, se convierte en piruvato y se convierte posteriormente a través de una descarboxilación en acetilcoenzimo A. Entra el ciclo de Krebs
hay diferentes descarboxilaciones, veamos, proceso de glucólisis, ciclo de Krebs, y al final salen o surgen hasta la cadena transportadora de electrones, este NADH, se obtiene ATP y NAD. Bien, toda esta parte de acá, de la glucólisis, se va a dar en el citoplasma. Esta parte de aquí, esta parte se va a dar en anaerobiosis, es decir, no hay oxígeno para que pueda realizarse esta parte. Como no hay oxígeno, entonces aquí le voy a hacer la siguiente relación. El oxígeno surge ya cuando las rutas metabólicas estaban más complejas. El oxígeno es una evidencia de la evolución de los seres vivos, ¿sí? Entonces, al inicio, todo lo que glucólisis y que se da sin presencia de oxígeno, lo que nos está indicando y lo que siempre nos va a indicar es que son las células más antiguas, ¿sí? Entonces, todo lo que trabaja ya en presencia de oxígeno, estamos diciendo de que ya se trata de una evolución. Ahora, es muy importante poderlo entender, ya que el nivel de organización celular no hubiera llegado más allá, ¿sí? No se hubieran podido ir uniendo poco a poco las diferentes células, formando niveles de organización mayores, si este proceso de oxígeno no se hubiera llevado a cabo. Y ahora vamos a entender por qué razón. Observen. ¿Sí? Ahí tenemos los consumidores, los que son heterótrofos. Teníamos otros quimiotrófos también, ¿verdad? Tenemos los productores, que son autótrofos. Esto lo podemos observar de una forma más ecológica. Cuando veamos la parte de ecología en el cuarto periodo, vamos a poder comprender todo este complejo de reacciones. Esta es la base de poder entender cómo las bacterias y algunos hongos se comportan precisamente para desintegrar la materia orgánica y poderla mineralizar y regresar nuevamente al entorno, al suelo, y de esta forma cumplir todo el ciclo de la materia. ¿Sí? Bien, entonces, respiración aerobia. ¿Sí? Moléculas orgánicas más oxígeno y se produce dióxido de carbono y agua. Moléculas orgánicas, en este caso azufre, ¿sí? Óxidos de azufre. Observen, tenemos ahí que lo va a ir convirtiendo de diferentes tipos de sulfatos a azufre. ¿Sí? Esto es en el ciclo del azufre. Esto será para el ciclo del nitrógeno. Tenemos respiración aquí. Únicamente nos vamos a enfocar por el momento, ¿sí? Arriba de la línea amarilla, y vamos a tener la respiración aerobia, y esta parte va a representar la fotosíntesis. Pero la fotosíntesis que va a dar como resultado, oxígeno. ¿Por qué digo la fotosíntesis que va a dar como resultado oxígeno? Hay dos tipos de fotosíntesis, oxigénica y anoxigénica. En la anoxigénica puede dar cualquiera de estos productos, ¿sí? Cualquiera de estos productos, pero no oxígeno molecular, ¿sí? Aquí tenemos en la respiración aerobia, utiliza dióxido de carbono y utiliza glucosa y produce dióxido de carbono. Tenemos respiración anaerobia, siempre produciendo diferentes tipos de fermentaciones. ¿Sí? Aquí hay diferentes tipos de fermentaciones. Igual
en este punto. Esto, ya en este cuadro, lo que vamos a tener son los diferentes tipos de fermentación y rutas que tenemos y el lugar donde se va a llevar a cabo. La glucólisis, habíamos mencionado que se lleva a cabo en el citoplasma, ¿sí? Es anaerobia. La fermentación alcohólica se lleva a cabo también en el citoplasma y no utiliza oxígeno. La fermentación láctica se lleva a cabo en la misma forma en el citoplasma y se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. La acética también en el citoplasma, también sin presencia de oxígeno. Lo que podemos ver entonces es que la glucólisis es como la ruta metabólica original, ¿sí? Para extraer energía y posteriormente, como parte de la evolución, surge la fermentación alcohólica, la láctica y la acética, y esto permitió también diversificar los diferentes organismos o seres vivos. Posteriormente viene una forma más eficiente de obtener energía y surge el ciclo de Krebs en la mitocondria. Si ustedes notan, en las primeras cuatro filas que se dan en el citoplasma, no existe mayor obtención de energía. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la presentación, pero no existe mayor obtención de energía. Y esto ya se da en ausencia de oxígeno. Sin oxígeno se obtiene poca energía. Ya cuando hablamos de ciclo de Krebs, ya en la matriz mitocondrial y en la cadena transportadora de electrones, se obtiene mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de energía, pero gracias al oxígeno. ¿Sí? En las primeras etapas del ciclo de Krebs no actúa el oxígeno. Hay un momento específico en el que va a introducirse el oxígeno y va a comenzar a obtener gran cantidad de energía en este proceso metabólico. En las primeras 4 etapas, si lo podemos tomar de esa forma, el grado evolutivo es bajo. ¿Sí? En cambio, aquí, donde ya se menciona mitocondria, las últimas 2, nosotros podemos mencionar que en la evolución ya existen células eucariontes. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver de lo que les mencionaba hace unos minutos, que la respiración aerobia ya indica mayor estado evolutivo, ¿sí? Porque incluso ya existe organelos específicos donde se va a llevar a cabo. Entonces, en los primeros, cualquier célula, cualquier bacteria que esté encargada de metabolizar alguna de estas sustancias puede hacerlo, pero no como una célula eucarionte. Y aquí es donde comienza toda esta aventura interesante. Inicia todas las etapas de la respiración celular y las podemos mencionar en las siguientes: glucólisis, luego la descarboxilación del piruvato o ácido pirúvico, luego ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Es decir, entrará la glucosa y la primera etapa será la glucólisis. ¿Sí? Luego, producto de la glucólisis vamos a tener el ácido pirúvico. Y en el ácido pirúvico, en esta parte de acá, un grupo el ácido pirúvico se irá al proceso de fermentación, pero también otro grupo será descarboxilado y gracias a esa descarboxilación
se producirá lo que mencionamos en el ciclo en el organizador gráfico que mencionábamos como acetilcoenzimo A. Y ya el acetilcoenzimo A es el que viene a la mitocondria, ¿sí? El que viene a la mitocondria para entrar al ciclo de Krebs. El TCA es ciclo del ácido tricarboxílico y esto se dará en la mitocondria. Tenemos entonces el ciclo de Krebs acá y luego gran cantidad de lo que haya sido descompuesto aquí, ¿sí? Que es NADH, FADH, y toda esa producción de electrones posteriormente se va a dirigir hacia las crestas mitocondriales y en ese lugar se va a llevar a cabo la obtención de energía. Vean, el oxígeno no entra de forma inmediata a la mitocondria para realizar todo este proceso. Habrá que esperar cierto momento para que se lleve a cabo el proceso de introducción de oxígeno. Es decir, no es en el momento donde se está convirtiendo el piruvato en acetilcoenzimo A donde se utiliza oxígeno. Y vamos a ver las diferentes partes de ello. Cuando el acetilcoenzimo A entra al ácido tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico se le llama también, es donde se va a obtener una pequeña cantidad de ello. Posteriormente se va a llevar a cabo la introducción de oxígeno y es cuando se va a extraer la mayor cantidad de energía. Bien, vemos hasta este momento. ¿Alguna pregunta? Preguntas hasta acá. Dejaré de compartir un momento. Preguntas. Vamos a ver. Veamos Sofía Vigil. Sofía puede activar su micrófono y escuchar. ¿Alguna pregunta? Ahora, ella le diferencia. No, profe. Y entre comillas. Diga. Por ejemplo, no hay preguntas. No hay preguntas. Vamos a ver Rivera. ¿Dónde está Rivera? Rivera. Ahora, muy bien. Ajá, Rivera. Ok. Ahora, no, dice Rivera que no lo deja. En la misma línea. ¿Cómo haría para que este texto te aparezca en una línea diferente? Espérame, vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Alguien me podría ayudar? No te funciona el micrófono. Dice Rivera que no le funciona el micrófono. Va, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien te podría decir este tema? Bueno, vamos a continuar entonces con todo el proceso de respiración.
Bien, bien, este es el proceso de forma general, con todas estas etapas, ¿sí? Todas estas etapas. Y estas etapas fundamentalmente están la primera, la glucólisis en anaerobiosis, ¿sí? Este NAD+, que se convierte en NADH, son transportadores de electrones, ¿sí? Van a estar llevando de una molécula a otra molécula, se van a encargar de, de oxidar y de reducir moléculas, ¿sí? Quitando electrones o más bien transportando electrones, pero ello va a ser muy importante para poder extraer la energía de la glucosa, ¿sí? Ok. Entonces, hemos visto cómo en todo este proceso existe extracción de electrones y vemos ahora cómo en la glucólisis, ¿sí? En la glucólisis, aquí es donde inicia, este es el punto de entrada, la glucólisis, y podemos observar mucho mejor el proceso. Entra, vean, entra la glucosa. Ahí teníamos los diferentes carbonos, como habíamos mencionado déjenme ver, en la clase anterior, habíamos representado de forma muy parecida a la glucosa, ¿verdad? Aquí el oxígeno, que hemos representado esta estructura. Ahora, entra un ATP y sale ADP porque el grupo fosfato, uno de los grupos fosfatos, se incorpora a la molécula. ¿Sí? Esta enzima se llama exoquinasa, como lo habíamos dicho. ¿Sí? Y actúan, bueno, no sé si lo van a lograr ver, intenté aumentarlo de tamaño. Quiero que noten lo siguiente, tiene magnesio, es decir, para el proceso de respiración es necesario este mineral, ¿sí? Este mineral es importante, pero vamos a ver, ahí tenemos entonces el magnesio. Para que actúe y para que se dé este proceso se necesita magnesio y se necesita una enzima, específicamente la exoquinasa, ¿sí? Bien, mirábamos en la clase pregrabada el nombre de diferentes enzimas y de qué forma se va a dar. Entonces, una de las estructuras que se iba a necesitar en este caso era la glucosa, ¿sí? Para que actúe la exoquinasa es la glucosa y el ATP. Teniendo los dos juntos, entran, se produce ADP y la glucosa 6-fosfato. Posteriormente, actuará una fosfoglucosa isomerasa y va a transformar la glucosa 6-fosfato en fructuosa 6-fosfato. ¿Sí? Esta fructuosa 6-fosfato entrará otra fructoquinasa y utilizará magnesio y de igual forma utilizará otro ATP y obtendrá ADP. Y ahora, ustedes pueden observar, ya no solamente es un grupo fosfato es el que está en la molécula, sino que son dos. Cuando se llega a fructuosa 1,6-bifosfato, se va a partir en dos, ¿sí? Y se va a formar el gliceraldehído 3-fosfato, que era el que mirábamos con GDP, y la dihidroxicetona fosfato, que era DH. Bueno, no voy a regresar, ¿verdad? Para poder avanzar. Pero vean lo siguiente. Aquí actúa una isomerasa que se llama triosa fosfato isomerasa. ¿Por qué triosa? Porque las moléculas tienen 3 carbonos.
Pero en cambio aquí se llama fosfoglucosa. Fosfoglucosa isomerasa. ¿Qué sucedió con la isomerasa? Que convirtió la glucosa en fructosa. Igual aquí. Lo convirtió de este gliceraldehído 3-fosfato, los convierte todos juntos, ¿sí? Todos juntos a una a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? La hidroxicetona lo puede convertir a gliceraldehído 3-fosfato. A partir de ese momento actúa el NADH más H y NAD más. Ok, ¿qué es lo que les había mencionado? Que tienen la capacidad de transferir electrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ¿para qué va a servir esa situación? Recuerden ustedes que algunas de las bacterias van a estar utilizando esa ruta metabólica para extraer electrones, para extraer energía. Esa es una de las primeras situaciones que debemos de ver con este tipo de moléculas. Ya vamos a verlas mejor representadas o con mayor detalle. Muy bien. Posteriormente, vean, se convierte, le es introducida otro grupo de fosfato. Entonces ya a esta molécula se llama 1,3-bifosfato glicerato. Y vamos a ver, siempre se mantienen 3 carbonos y tiene 2 grupos fosfato. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque va a introducir ADP y va a salir ATP. Se obtiene el primer ATP. Luego está el fosfoglicerato, ¿sí? Y se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Posteriormente se extrae como forma de agua. Esta molécula se llama fosfoenolpiruvato y ya cuando se convierte, vean, lo que está haciendo es convirtiendo de una molécula a otra, ¿sí? Le está cambiando únicamente la configuración, ¿verdad? Y posteriormente, cuando llega a fosfoenolpiruvato, entra ADP, también hidrógeno, y se obtiene el piruvato. Entonces el piruvato, también para producir piruvato, se extrae ATP. ¿Cuántos ATP se utilizaron? 2. ¿Cuántos ATP aquí produjeron? 2. Pero aquí también se produjo NADH y H. ¿Sí? Esa es la ganancia en el NADH y H. Y posteriormente vamos a explicar qué sucede con ese tipo de molécula. Bien, aquí tenemos un poco las leyendas. Ahí tenemos el ATP, el ADP. Tenemos aquí el fosfato inorgánico que estaba acá. ¿Sí? Ese fosfato inorgánico es a través de ácido fosfórico, y eso es lo que va a permitir integrar, ¿sí? Le quita el fosfato al ácido fosfórico y lo introduce a las moléculas. Entonces, por eso es importante. El ion magnesio es el que yo les mencionaba que va a servir como cofactor o va a servir en la reacción química. NAD es dinucleótido de nicotinamida adenina. Y vamos a ver la estructura. Ahora, otra cosa importante en este punto es
de que se da en dos ocasiones, ¿sí? Porque aquí únicamente estamos tomando una molécula, obteniendo ATP, pero recordemos aquí que en la dihidroxicetona fosfato también se convierte en gliceraldehído trifosfato y al final se obtiene también piruvato. Es decir, que por cada molécula de glucosa se obtendrán dos piruvatos. ¿Se comprende esta parte? ¿Se comprende esta parte que tenemos aquí? ¿Sí? El gliceraldehído 3-fosfato va a seguir una ruta directa. En cambio, la dihidroxicetona fosfato va a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato y va a seguir la ruta completa para terminar la glucólisis. Bien, fundamentalmente esta es la ruta metabólica más sencilla para obtener ATP a partir de la glucosa. Pregunto, ¿este proceso se da en anaerobiosis o en aerobiosis? ¿Necesito oxígeno o no necesito oxígeno? Y ahora, para que me aparezca el cuadro de texto, ¿cuál es el que quiere? ¿Sí necesito o no necesito? No, ¿verdad? Todo este proceso se lleva a cabo en el citoplasma. Aquí es donde, déjenme hacerlo de menor tamaño. Esta es la fosforilación de la glucosa. Teníamos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero este ya sería otro valor. Aquí ya tiene un grupo fosfato, fíjense. Tenemos entonces carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Así sería. Esta ya es la fructosa. La fructosa fosfato. ¿Sí? Tenemos, observen la estructura. Sí, la estructura. Este es en esta ruta metabólica. Ya les voy a mostrar. Permítanme, solo acomodo el mouse aquí. Esta estructura es de la fructosa. ¿Sí? Y cuando dice fosforilación de la glucosa, es porque se llevó a cabo de esta forma. Aquí voy a aumentar un poco. Decíamos que la glucosa se convirtió en glucosa 6-fosfato y a través de una fosfoglucosa isomerasa se convierte en fructosa 6-fosfato. ¿Estamos claros aquí? ¿Sí? ¿Está claro aquí? Bien. Entonces, voy a reducir un poco el tamaño. Aquí, aunque dice fosforilación de la glucosa, fosforilación de la glucosa, lo que tenemos en este punto es una fructosa, y esta fructosa se le introdujo un grupo fosfato cuando todavía era la glucosa, ¿verdad? Entra otro ATP y surge ADP, es decir, introdujo otro grupo fosfato. Por esa razón, esta fructosa tiene un grupo fosfato y otro grupo fosfato. Esta es la que nosotros tenemos representada aquí como fructosa 1,6 bifosfato. Este es el proceso que está representado ahí. ¿Sí? Ese es el proceso que está representado ahí. La fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí? Ya anterior a ello, ya ha existido la fosfoglucosa isomerasa, porque ya había sido convertida en glucosa 6-fosfato. Esto significa lo siguiente. Vean, esto significa lo siguiente, que la glucosa necesita convertirse en glucosa 6-fosfato para que actúe la fosfoglucosa isomerasa, y a partir de la fosfoglucosa isomerasa llegue y se convierta en la fructosa 1,6 bifosfato para que se rompa en dos moléculas. ¿Sí? Entonces, es muy importante, por lo tanto,
todo este proceso metabólico para que se lleve la segunda parte de la glucólisis para obtención del piruvato. Esto es lo que está representando aquí. Bien, aquí tenemos, bueno, esta lámina repetida es porque hasta aquí finalizamos con el proceso de glucólisis y viene todo el resto de respiración. Aquí tenemos coenzimas y grupos de mucha importancia. No puedo. Bueno, pero ahí se lee un poco. Aquí tenemos la coenzima A. Si ustedes notan toda esta estructura de aquí, esta es una adenina, esta es una, ¿cómo se llama? Una ribosa fosfato también, ¿sí? Y viene toda esta estructura muy parecida hasta, ¿cómo decirles? Esta estructura metabólica, ¿sí? Esta estructura metabólica, junto con esta otra estructura metabólica, quiero mostrarles primero el ATP, ¿sí? ATP y ADP. Cuando tenemos la adenosín trifosfato, esta estructura de aquí, ¿sí? Lo vamos a retomar en la parte de ADN, pero en noveno grado se mira un poco sobre las estructuras de los nucleótidos, ¿sí? Entonces, hasta aquí son nucleótidos, ¿sí? Son nucleótidos. Entonces, los nucleótidos se han quedado para dos importancias metabólicas, hablando en esta jornada. Dos situaciones metabólicas. Primero, vean, van a servir en el metabolismo para obtención de energía, ¿sí? Y es la otra parte que vamos a ver en genética, forman parte de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué se menciona esta parte? A ver, ¿por qué se menciona esta parte? Porque estos procesos, los diferentes tipos de azúcares son ribosas, ¿sí? Son ribosas. Están indicando otra etapa evolutiva dentro de todo el proceso metabólico. Pero son utilizados de forma muy eficiente en las rutas metabólicas para obtención de energía o para introducción de energía. Entonces decía, ven ustedes que aquí hay un grupo, bueno, aquí hay un fósforo, aquí hay otro fósforo, aquí hay otro fósforo, ¿sí? Se llama adenosín trifosfato porque tiene 3 fósforos. Ahora, imagínense, yo le estoy suprimiendo este fósforo, ¿cómo se llamaría? Aquí tiene 3 fósforos, pero ¿qué sucede si solamente lo dejo con 2 fósforos? ¿Cómo se llamaría? Y es que los formularios siempre van a tener, acá le vamos a agregar algo más, porque ya vamos a trabajar en esto. ¿Alguien que quiera participar en esto? Dos cosas ahorita que se van a utilizar. Si se le quita un grupo fosfato, se va a llamar adenosín difosfato, ¿sí? Es lo que nosotros observamos en esta parte de aquí. Bueno, está antes, aquí en esta ruta. ¿Observen? El adenosín trifosfato pierde un grupo fosfato y se convierte en adenosín difosfato. ¿Por qué? Porque un grupo fosfato lo introdujo acá. ¿Sí? Entonces, el ATP y el ADP precisamente va a estar introduciendo y sacando grupos fosfatos para obtener energía. Entonces, eso es lo que hace el adenosín trifosfato y el adenosín difosfato. ¿Qué es lo que hace entonces la coenzima A? Exactamente va a ser la misma función. Aquí tenemos, vean, vamos a ver
estas estructuras que son similares. Tenemos el nicotinamida adenin dinucleótido, ¿sí? Vean, dinucleótido porque este es un nucleótido y este es otro nucleótido, ¿sí? Entonces, NAD más, vean, en una de las reacciones químicas se le introdujo en este grupo, en este carbono, se le introdujo un grupo fosfato. Entonces se convirtió en nicotinamida adenin dinucleótido fosfato. Dinucleótido, repito, porque aquí hay un nucleótido, ¿sí? Aquí otro nucleótido, y este contenido de los nucleótidos lo vamos a volver a retomar allá cuando estemos viendo la parte de genética. ¿Sí? Ahora, veamos esta estructura, la flavina adenin dinucleótido. Tenemos nucleótido, ¿sí? La parte estructural de nucleótido, ¿sí? Y tenemos el fosfato y fosfato. Este es el grupo para flavina, ¿sí? Ahora, estos nombres todos complicados, ¿qué es lo que van a hacer en el proceso metabólico? A eso es lo que vamos. Lo que sí quiero que tomemos en cuenta es el fósforo. Sí, esta parte del fósforo es importante que la podamos, ¿cómo se llama?, llevar a cabo. Bien, a todo ese grupo se le llama coenzimas y van a servir para mover moléculas, electrones que van a servir para obtener energía o para introducir energía, porque en los otros procesos de fotosíntesis también se van a utilizar. Tenemos aquí entonces las reacciones de forma generalizada de la glucólisis y abajo tenemos la forma como se convierte el piruvato en acetilcoenzimo A. ¿Sí? Ok, bien, aquí tenemos siempre la parte de la glucólisis. Quiero ver por qué. Bueno, ¿cómo se introduce el acetilcoenzimo A? Que está para acá. A partir de aquí se produce el acetilcoenzimo A. Y aquí tenemos en la reacción de la ¿cómo se llama?, de la glucólisis, la formación de los piruvatos, ¿sí? Vean, aquí tenemos la reacción completa y dicen 2 piruvatos, ¿sí? 2 NADH. ¿Cuáles eran los NADH aquí? ¿Sí? NADH. Aquí dice NAD más, pero en este caso le hace falta un hidrógeno por acá. NADH, y tenemos 2 ATP, 2 hidrógenos, 2 moléculas de agua, y eso es lo que surge a partir de la, ¿cómo se llama?, de la glucólisis. Bien, descarboxilación del piruvato. Cuando estamos hablando de la descarboxilación del piruvato, lo que nosotros teníamos es esta parte, observen, ¿sí? Observen. Vean lo que queda. Solo es el CH3, que es este grupo, y este grupo. ¿Sí? Este grupo. Esta parte de arriba, la que está como COO, es en la que va a entrar NAD, convertirse en NADH más H, ¿sí? Que son las estructuras que acabamos de observar. Y esta molécula lo que va a hacer principalmente es quitarle el carbono. ¿Sí? Entonces se llama descarboxilación del piruvato, porque a partir de la descarboxilación del piruvato se va a producir el acetilcoenzimo A que tenemos aquí. Y a partir del piruvato entra el NAD, sale NADH,
Y ese NADH ya lo vamos a convertir o ir traduciendo en moléculas de ATP. Tiene su conversión y lo vamos a ver en un momento. Aquí es donde viene la primera descarboxilación que hay en la mitocondria. Y luego, esta parte del piruvato, cuando habla de fermentación, sucede exactamente lo siguiente. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, tenemos aquí el piruvato y tenemos el piruvato. Recordemos lo siguiente. Piruvato o ácido pirúvico es lo mismo, ¿de acuerdo? Piruvato o ácido pirúvico es lo mismo. Ok, tenemos entonces que para el piruvato puede seguir diferentes tipos de fermentación. Observen aquí. ¿Sí? Entonces, está el piruvato y ¿cómo se llama? Al seguir la vía de la fermentación alcohólica, vean, se va a convertir en etanol. El piruvato, al seguir la vía del ácido láctico, se va a convertir, bueno, en ácido láctico, ¿verdad? Observen esta parte, ¿sí? Esta es la del ácido, y aquí no tiene ya el ácido, ¿de acuerdo? Al final, toda la oxidación completa va a producir dióxido de carbono. Aquí se va reduciendo a dióxido de carbono y a agua, ¿sí? Aquí hay una oxidación, ¿sí? Y esa oxidación es la que precisamente va a permitir la producción de dióxido de carbono. En cambio, bueno, tenemos aquí la piruvato descarboxilasa, es decir, que le quita el dióxido de carbono, se convierte en acetaldehído. Este acetaldehído va a actuar o va a ser... ¿Qué es lo que acabo? Espérenme, ¿quién acaba de entrar? Correcto. Yo voy a revisar. Bien, aquí tenemos que entra el NADH, ¿sí? NADH, y va a producir NAD+. Bien, proceso que faltó en esta parte de arriba está aquí abajo, el piruvato. Del piruvato tenemos también, vean, el magnesio, ¿sí? Entra el hidrógeno para acá, y va a sacar dióxido de carbono, ¿sí? Eso se va a convertir en acetaldehído. Ese acetaldehído va a ser deshidrogenado, vean, ¿sí? Va a ser deshidrogenado y se va a convertir en alcohol. ¿Sí? Puntos claves para poder observar estos dobles enlaces que se miran aquí con el oxígeno. ¿Sí? Doble enlace el piruvato, y al final lo observen, todos quedan como enlaces simples. Bien, este es el proceso de fermentación alcohólica y de fermentación láctica. Al final, el proceso en la glucólisis y todo el proceso de la producción o fermentación, se obtiene también dióxido de carbono y agua. Aquí es donde se da el proceso ya visto de una forma más lineal, podemos decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glucosa, ¿sí? Entran 2 ADP,
salen 2 ATP. Este es el proceso de glucólisis. Se obtienen piruvatos, 1, 2, 3. Podemos decir entonces que el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, ¿sí? Vean la terminación COOH. Esta es la terminación del ácido. Esta es una terminación de cetonas. Este grupo es una cetona, ¿ya? Entra el NADH más H y sale el NAD más. Y vean. Bueno, ahorita solamente vemos el que se dirige hacia la derecha. Y se obtiene, vean aquí, se rompe este enlace que estaba acá y se introduce OH como para romper ese doble enlace, ¿sí? Aquí no fue el OH que se introdujo, sino que el H, ¿sí? Y aquí se convierte en ácido láctico. Existe a través de otro tipo de rutas metabólicas que el ácido láctico puede convertirse a ácido pirúvico, pero ese es, ¿cómo decirlo? Otra ruta metabólica. Por el momento nos interesa llegar de ácido pirúvico a ácido láctico. Y aquí es donde viene la siguiente parte, que sí se necesita la respiración aeróbica, ¿sí? Ya hay introducción de oxígeno y ya como ciclo de Krebs. Vemos aquí entonces que el NADP pasa y se convierte a NADPH. Diferencia. Hidrógenos. Esa es la única diferencia en hidrógenos. Pero aquí nosotros podemos observar que hay movimiento de electrones. Y precisamente eso es lo que estamos hablando en esta parte. ¿Sí? El flujo de electrones va a permitir extraer energía en tal caso. Bien, ¿qué sucede en el ciclo de Krebs? Entra el acetilcoenzimo A y se une al ácido cítrico, ¿sí? Lo convierte a ácido isocítrico, entra NADH, entra NAD, sale NAD más y existe la primera descarboxilación, ¿sí? Convirtiéndose en ácido isocítrico, se puede descarboxilar. En ácido cítrico no se puede descarboxilar. Esa descarboxilación lo convierte en ácido alfa-cetoglutarico. Entra de nuevo NADH, perdón, en NAD más y se convierte en NADH más H. Existe otra descarboxilación. ¿Cuándo se encuentra en este punto? Cuando se encuentra en este punto, llega en cierto momento y se convierte, precisamente por este tipo de reducción, se convierte en succinilcoenzimo A. Y el succinilcoenzimo A se llega a convertir en ácido succínico. Ojo con esto. Ya cuando se convierte en ácido succínico, entra un FAD, que era el primer grupo de moléculas de este tipo que mirábamos, sale FADH2, que es los dinucleótidos que habíamos mencionado, ¿sí? Y se convierte en ácido fumárico. A partir del ácido fumárico, ¿cómo se llama? Una transformación, lo convierte en ácido málico y nuevamente entra NAD más, NADH más H y se convierte en ácido oxalacético. Ya con el ácido oxalacético, va a entrar nuevamente el acetilcoenzimo A, lo va a convertir a ácido cítrico y nuevamente se va a obtener todo el proceso del ciclo del ácido tricarboxílico, que sería en este caso TCA. Aquí está un poquito más detallado, ¿sí? Más detallado. Ahí tenemos el ácido pirúvico arriba
NAD más, NADH, entra una piruvato deshidrogenasa, le quita el oxígeno, se convierte en ácido cítrico. Aquí hay otra reacción que, o sea, se convierte en ácido acotínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega una coenzima acotinasa y bueno, se va dando todo el proceso. Dos puntos importantes. Aquí observen, en succinil coenzimo A. En succinil coenzimo A se encuentran estas moléculas, ¿sí? El GTP y GDP, que aquí son guanidil, ¿sí? Aquí existen guaninas y en los otros procesos existen adeninas, ¿sí? Total, aquí lo que se quiere ir demostrando es cómo se va convirtiendo de una molécula a otra molécula, cómo van a actuar estas transportadoras de electrones también, ¿sí? Ya en la cadena transportadora de electrones van a existir ciertos centros de mucha importancia, ¿sí? Y lo que están haciendo en muy buena parte es obteniendo cierta cantidad de electrones. Vean, ¿se recuerdan todos los NDH que se produjeron? ¿Sí? NADH que se produjeron en el ciclo tricarboxílico. Todos estos NADH, bueno, FADH, NADH, aquí en la cadena transportadora de electrones, son utilizados precisamente porque van a permitir que en estos centros, ya les vamos a mencionar los centros, estos centros que van a permitir el transporte de los electrones y sacar toda esta cantidad de protones. Posteriormente vamos a ver de qué forma estos protones van a actuar para cada uno de estos citocromos y vean, un ATP sintetasa como la que ya habíamos mencionado en las clases anteriores se lleva y se ocurre en este sentido. Hay diferentes complejos. Estos complejos, cada uno de estos complejos tienen un nombre específico y lo vamos a ver en la siguiente jornada. Y aquí es un poco para que se pueda observar la cadena transportadora de electrones ya como tal. Y aquí tenemos los productos. Vean, en la glucólisis tenemos 2 NADH y 2 ATP. La fermentación tenemos etanol, el dióxido de carbono. En la fermentación láctica tenemos ácido láctico. Y en la respiración aeróbica tenemos 2 NADH, ¿sí? Por cada 2 acetilcoenzimo A. Tenemos en el ciclo de Krebs 2 turnos con 2 ATP, 6 NADH, 4 dióxidos de carbono. Y en la cadena transportadora de electrones vamos a obtener 34 ATP. Este sería como todo el proceso metabólico para la respiración. Bien, ¿preguntas? Bien, ¿no hay preguntas? No, profe, todo claro. Bueno, entonces ya es hora, ¿verdad? Pasen feliz día.